muy buen día, buena tarde, dependiendo, ¿no? La hora en la que ustedes estén viendo este video que corresponde a su enseñanza del básico I. Es un placer, siempre un gusto el poder estar con ustedes, hermanos. Y muy contenta porque ustedes han permanecido y han sido fieles a justamente estar recibiendo y estar dispuestos a tomar su enseñanza. ¿Les parece si, o si me permiten compartir pantalla? Voy a indicarles el tema que vamos a ver el día de hoy y corresponde nuestro tema justamente a nuestro curso básico y el tema que vamos a mirar es las casas. Es un tema que a mí me trae muchos recuerdos, muchas memorias, eh, sobre todo porque Dios me permite mirar cómo nos ha bendecido como Centro Cristiano Zumpango hasta ahora. Pero bueno, para empezar, ¿les parece si iniciamos con una oración? Inclinen su rostro ahí desde sus casas. Padre, qué bendición poder compartir tu palabra. Es un privilegio, pero lo hacemos siempre con temor, con temblor, porque sabemos lo que implica. Oramos porque no sean mis labios, Dios, sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de cada uno de nuestros hermanos, seas tú siempre ministrando a sus corazones. Guarda esta enseñanza, Dios, que ellos la puedan siempre no solamente guardar en su mente, sino también en su corazón, para que ellos la puedan poner en práctica. En el nombre de Jesús, oro para que esta grabación pueda llegar aún a aquellas personas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, pero gracias a los medios, gracias a la tecnología que tú has permitido que se desarrolle en estos tiempos, podemos aún alcanzar con tu enseñanza a todos ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Muy bien, vuelvo a compartir pantalla ya para iniciar con nuestro tema del día de hoy. Como lo dijimos ya, el tema es las casas. Y bueno, me gustaría iniciar con la cita base, que la tenemos en el libro de los Hechos. Muchas citas que vamos a revisar en este día va a ser acerca del libro de los Hechos, porque, bueno, ya lo vamos a mirar, porque, ¿no? Y vamos a Hechos 2, capítulo 2, verso 43. ¿Lo tenemos? Hechos 2, 46. Está ahí en la pantalla y dice la palabra de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y les digo que este tema me trae muy buenas memorias, muy buenos recuerdos, porque habla de una iglesia que no solamente era perseverante en el templo, sino también eh, se juntaban en las casas y ahí partían el pan. Dice juntos, o sea, en unidad, con alegría y sencillez de corazón. Y es que, no sé si sepas, hermano, pero Centro Cristiano Zumpango nació en una casa. Sí, del corazón dispuesto de un matrimonio. Nuestros hermanos Cruz García, quienes abrieron su casa para partir ese pan que tenían, ese pan espiritual que tenían. Y déjenme decirle que muchas veces también partieron ese pan físico. Y ese pan, esa enseñanza que ellos habían recibido o apenas estaban recibiendo,
Eso era lo que tenían y eso lo empezaron a partir primeramente con damas, empezaron a tener en su casa enseñanza para damas. Allí nuestra hermana Rosita les enseñaba a las damas cuando su casa estaba ubicada en CTC Santa María. Ahí se juntaban las damas. Posteriormente se hicieron reuniones de jóvenes y en esas reuniones de jóvenes solamente éramos 3 jóvenes, pero yo sé que hubo fruto. Ajá. A veces nos guiamos por el número, pero el número de personas, pero más bien es el fruto. Y de ahí salió un fruto, de ahí salió fruto. Ajá. Y después no solamente eran damas y jóvenes, sino también niños, niños. Y era bien bonito, ¿no? El mirar, porque siempre las reuniones eran más concurridas por niños, ¿no? Que por damas y por jóvenes. Entonces, y ahí el Señor está hablando a esta iglesia, ¿no? De que iba a ser una iglesia empujada por nuevas generaciones. Y bueno, posteriormente, esta casa de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestro hermano Enrique, nuestra hermana Rosita, ya adquirió la forma de lo que conocemos como un plan casas. Y las reuniones ya eran para toda la familia todos los días viernes. Entonces era bonito reunirnos como familias y se dividían los niños con los niños. Pues los jóvenes seguíamos teniendo reuniones aparte, pero ya los jóvenes nos uníamos con los adultos para tomar esa enseñanza en familia. Y era algo muy padre. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso y con nuestro tema. En el primer punto del tema es ¿qué es un plan casas? Porque quizás escuchaste que yo dije que Centro Cristiano Zumpango nació en una casa y que esa casa de un matrimonio después adquirió forma de plan casas. Pero, ¿qué es un plan casas? Bueno, pues vamos a seguir mirando que un plan casas es un sistema de discipulado en casa. Qué sencillo, ¿no? Un sistema de discipulado en casa que nos enseña justamente la palabra de Dios a través de la iglesia primera, que es la iglesia del libro de los Hechos. Y nosotros a través de la iglesia primera, pues vamos a aprender acerca de este sistema, de cómo se puede ir enseñando en diversas casas. La iglesia está formada por personas, pero esas personas forman parte de una familia, ¿no? Y cada familia tiene un hogar. Entonces, nosotros podemos ver a través del libro de los Hechos cómo muchas de esas familias se reunían en casa y de allí se fueron creando iglesias. Es más, el hermano Pablo después empezó a viajar, ¿no? Y justamente visitando las iglesias. Pero primero que nada quiero que veamos esto de qué es ese discipulado en casa. Discipulado, lo veíamos con Eleazar la clase pasada, que Dios nos ha llamado a hacer esa gran comisión y a ser discípulos. Y un discípulo es un alumno aplicado que aprende del maestro. Entonces, es justamente hacer esa labor de enseñanza en una casa, ¿sí? Pero, ¿cómo nos enseña el libro de los Hechos acerca de este sistema? Bueno, pues nos empieza a enseñar cómo ellos se empiezan a reunir justamente en casa, ¿no? O sea, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de que Él se aparece numerosas veces a sus discípulos y después asciende, ¿no? Asciende al cielo y sabemos que está a la diestra del Padre, ¿no? Intercediendo por nosotros.
pero él le da una promesa a los discípulos, a todos los discípulos. Y quiero decirte que esa promesa, pues él nos las dio a todos, porque no sé tú, pero yo soy discípula. Y si tú estás en curso y estás justamente en el curso básico I, es porque eres discípulo. Entonces también levanta la mano y di, yo soy discípulo, ¿ok? Entonces, acompáñame allí al libro de los Hechos y nosotros vamos a mirar cómo desde el capítulo 1 habla de que se reunían en casas, ¿no? Dice el capítulo 1, verso 14, todos estos perseveraban unánimes y oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, ¿no? Y empieza ahí a decir, pero ellos estaban justamente en el aposento alto. Dice la palabra en el verso 13 de ahí de Hechos 1, que era donde moraban pues varios de los discípulos, ¿no? Ese era el lugar llamado el aposento alto y era un lugar dedicado justamente a reunirse y a orar y era una casa, era el aposento alto. Entonces, allí inició y así nos va enseñando el libro de los Hechos, cómo todo empieza a partir o en una casa, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo los discípulos se reúnen en una casa, reciben, ¿no? Del Espíritu Santo, ese poder de lo alto. ¿En dónde reciben ese poder de lo alto? Como dice la palabra, como ese, que fueron llenos, ¿no? Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Entonces, ¿dónde fue eso? En una casa, hermanos. Si nosotros vemos ahora en el libro de los Hechos 2, 2, dice la palabra, el verso 2, ¿no? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuál era esa casa? Pues el aposento alto del que ya platicábamos hace rato y fueron llenos del Espíritu Santo, todos llenos del Espíritu Santo. Y posteriormente de que se recibe ese poder, Pedro, ¿no? Se levanta súper ministrado por el Espíritu, lleno del Espíritu, y empieza a compartir la palabra de Dios de tal manera que cuando él concluye ese primer discurso o esa primera predicación, ve lo que dice la palabra ahí en Hechos 2:41. Acompáñame, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, es decir, de 120 personas que estaban reunidas después, la iglesia aumentó con esa primera predicación de Pedro a 3,000 personas. Y dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, eso nos habla de que la primera iglesia empezó a reunirse en las casas, no solamente en el templo, sino también en las casas. Partían el pan, comían juntos, con sencillez, con alegría, alababan a Dios, oraban, ¿no? Y hallaban gracia delante de todo el pueblo, de tal manera que cada día más personas se querían unir a ellos. Entonces,
Es por eso que este plan es un plan bíblico que está establecido en el libro, en la palabra de Dios, específicamente en el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces, es eso, enseñar a las personas acerca de Jesús, enseñar a orar a las personas en una casa. Y también podemos ver después cómo la iglesia de los Hechos también sufre de diversas pruebas y ellos comparten de su fe en las casas. Ellos comparten de su fe en las casas. Y vemos también al final, ¿no? De ese libro de los Hechos, cómo el hermano Pablo, después de ir navegando por todo el Mediterráneo, ¿no? Como prisionero, porque iba a ser llevado, ¿no? A Jerusalén, a Roma, perdón, naufraga. Y después de estar ahí naufragio, ¿no? En algunas islas, por fin llega a Roma y llegando a Roma, a Pablo se le permite vivir de una manera separada de los demás prisioneros, pero con un soldado que lo custodiase y se le permite enseñar en una casa. Entonces él cuando en su estancia en Roma, él enseña en una casa, discipula en una casa. Vamos a la palabra si quieres. Acompáñame allí al libro de los Hechos, el capítulo 28, versos del 23 al 24. ¿Lo tienes? Hechos 28, del 23 al 24. Dice la palabra de Dios. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, que era en donde él estaba, ¿no? Ahí en Roma, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y luego al verso 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, aquí vemos cómo él realmente ejerce ese ministerio, esa misión de la gran comisión de la cual se hablaba la clase anterior, pero discipulando no en un templo, sino discipulando en una casa. Allí discipulaba, allí enseñaba acerca de Cristo, testificaba de las maravillas del Señor, de lo que Jesús había hecho en su vida. Y yo creo que tanto tú como yo tenemos muchas razones y muchas experiencias con el Señor, de tal manera que no nos podemos quedar callados y es tiempo de testificar. Y más en estos tiempos en donde se necesita de esa fe, ¿no? En el Señor. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles y necesitamos de fe. Y nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas. Y tenemos palabras de vida en nuestro corazón. Palabras de vida que hemos estado aprendiendo, ¿no? Durante todos estos años. Así que es tiempo de levantarnos y es tiempo de empezar a testificar de todo ello a las personas que conocemos. ¿Sí? Muy bien. También, ¿qué es un plan casas? Vamos a continuar. Es manifestar el amor de Dios. ¿Y por qué decimos que es manifestar el amor de Dios? Porque no sé si tú has escuchado esta frase de me gustan los niños, pero de lejitos, ¿no? Pues entonces no te gustan, ¿no? Esa es la realidad. Entonces a veces decimos que nosotros amamos o que tenemos el amor de Cristo, ¿no? En nuestros corazones. Pero la realidad es que a veces nos falla mucho esa parte, ¿no? Del amor.
Y, y el Señor nos llama siempre a hacer el bien, ¿no? Y el Señor nos llama a amar como Él nos ha amado a través de su palabra. Acompáñame a Primera de Juan. Vamos a ver el capítulo 4, versos del 7 al 10. ¿Los vemos? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Y por qué el Plan Casas es ese sistema de discipulado en donde se manifiesta el amor de Dios? Pero ¿sabes qué, hermano? Ese amor de Dios se manifiesta en el más alto o más amplio sentido de la palabra. Porque una cosa es decir te amo y otra cosa es abrir tu casa y manifestar ese amor, ¿no? A través de la enseñanza que se pueda dar en casa. ¿Y por qué te digo esto? Porque, porque yo pasé por mirar cómo de verdad se necesita mucho amor. Lo miré cuando nuestros pastores abrían su casa para discipular y cómo a veces pues te expones a todo, ¿no? Abres esa parte personal y al abrir tu casa a veces pierdes esa privacidad y a veces la verdad es que no debería de ser, pero muchos no respetamos, ¿no? Ese espacio y a veces somos un tanto irrespetuosos, ¿no? Y llegamos a una casa con nuestros 5 o 10 niños, con todo el equipo, ¿no? Casi de fútbol y los niños no los controlamos, pueden hacer lo que quieren y están en una casa, ¿no? En una casa que no les pertenece y a veces nosotros les dejamos hacer todo. Y es por eso que el anfitrión, quien abre su casa, eh, debe de tener mucho amor, debe de estar dispuesto pues a muchas cosas, ¿no? A que suban los pies los niños al sillón, ¿no? O a los sillones de su sala, de que suban los pies a la mesita, de que incluso se metan hasta la cocina y te abran el refri, ¿no? Y vean que no hay nada, ¿no? A veces. Entonces, eh, debes de tener mucho amor, ajá, de tener mucho amor y quienes vamos a una casa, pues ahí la invitación es para que seamos respetuosos, ¿no? De esa casa, pero la verdad es que, pues si apenas estás discipulando a esa persona, pues a veces no, es una ovejita, ¿no? Es una ovejita que apenas se está reeducando, apenas está aprendiendo de la palabra de Dios y tampoco no le puedes pedir mucho, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? De ese amor. Igual, por ejemplo, nuestro hermano Gonzalo, nuestra hermana Oli, ellos igual abrieron su casa y, y literal, ¿no? Nuestro hermano Gonzalo comparte cómo pues, acabaron su sala, ¿no? los hermanos. O, o yo lo miré con nuestros pastores, ¿no? Como por muchos años ellos preferían no adquirir una sala porque como su casa estaba abierta para Plan Casas, ellos decían, bueno, es que si tenemos una sala no va a haber espacio
para poner las sillas y para que quepan las personas que llegan los viernes a Plan Casas. Entonces, por muchos años ellos se privaron de tener una sala en su casa por ese motivo. Y no porque se la fueran a terminar los hermanos, no, sino porque el espacio era reducido y entonces el tenerla iba justamente pues a reducir más, ¿no? O a minimizar más ese espacio del cual ellos disponían. Entonces, es por eso el manifestar del amor de Dios. Muy bien, vamos al segundo punto y vamos a apurarnos, porque ya apenas vamos en el segundo. Mi casa, ¿qué significa o qué significado tiene tu casa, mi hermano? ¿Qué significa tu casa? ¿A quién invitas a tu casa, no? Pues tú invitas a las personas más allegadas, ¿no? A tus familiares, a tus amigos, porque como decíamos, es abrir una parte muy personal de cada uno de nosotros, es abrirnos, ¿no? Eh, y, y entonces es eso, es abrir esa parte personal, por lo tanto, eh, el plan casa siempre es darse en beneficio de la obra. Uh-huh. Y, y es cuando uno está decidido a abrir su casa para empezar a discipular a otros. ¿Qué significado tiene tu casa? Pues yo, en lugar de decir mi casa, diría, pues es la casa del Señor, ¿no? Porque todos los recursos son de Él y Él es quien nos da dónde vivir y dónde habitar. Entonces, el significado simplemente cambia, ¿no? Porque ya no es mi casa, es la casa del Señor. Y además el significado cambia de tal manera que podemos declarar, como lo hacía Josué en el capítulo 24:5, que decía, pero mi casa pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor, al Dios Todopoderoso. Entonces, ese es el significado que adquiere nuestra casa cuando nosotros nos disponemos para empezar a discipular y a tomar ese recurso que el Señor nos da, como es una casa, para hacerlo, ¿no? Y, y bueno, es importante que en esta parte siempre, si Dios nos ha mandado, ¿no?, a abrir como tal nuestra casa, siempre haya un acuerdo previo con todos los miembros de la familia. Vamos a recordar esta cita que está en Mateo 12:25, en donde habla acerca de que una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y efectivamente, debe de haber unidad y debe de haber acuerdo previo con todos los miembros de la casa para poder abrirla. Uh-huh. Eso siempre es importante. Muy bien. Y ahora sí, nos vamos al tercer punto. ¿Cuál es la estructura y el funcionamiento de un plan casas? Y como yo te decía, bueno, pues la clase pasada estuvimos viendo acerca de la Gran Comisión, allí en Mateo 28, del verso 18 al 20, de cómo el Señor nos manda es un mandato en donde nos dice ir y hacer discípulos. Entonces, el plan casas no solo es moverte, ¿no? Ay, ahora me voy a ir a tal ciudad y ahí voy a compartir de la palabra, no, o sea, es abrir algo muy personal. Uh-huh. O sea, sí es moverte, pero más en ese sentido espiritual de abrir algo muy personal, familiar, con el objetivo de no solamente decirle a la gente, Cristo te ama, ¿no? Sino de sí declararlo, decírselo a la gente, pero empezarles a enseñar acerca de la palabra. ¿Quién es Dios? ¿Qué espera Dios de ellos? Que de ellos descubran el plan y el propósito que Dios tiene para sus vidas. Es discipular, como lo veíamos en la vida de Pablo, ¿no? Del hermano Pablo. O sea, es discipular, es hacer alumnos que apliquen las enseñanzas de Cristo a sus vidas.
es hacer viva la palabra de Dios en muchos. Ujú. Ahora, bueno, esa es la función como tal, ¿no? De un plan casas. Pero, pues, ¿cuál es la estructura? No solamente es como tal compartir la palabra, nosotros veíamos cómo a través del libro de los Hechos se nos enseña que es interactuar un poco más, a diferencia de cómo lo hacemos en la iglesia o en el templo, ¿no? Es mirar la necesidad, es tener mayor cercanía con las personas y por lo tanto mayor confianza y por lo tanto en esta estructura del plan casas uno interactúa de una mejor manera y de una manera más cercana con cada una de las personas. No solo es compartir la palabra, yo te decía, sino es usar otros métodos como podría ser la lluvia de ideas, ¿no? Acerca de algún tema para posteriormente sacar conclusiones, de tal manera que no solamente hay un predicador o una persona que comparte la palabra, sino que solamente hay un moderador. Y en este caso, quien abre la casa es alguien que modera a los demás, porque pues, los demás también le estudian la palabra y entonces sacan lluvia de ideas y se llegan a ciertas conclusiones. De la experiencia que yo tuve en Plan Casas, siempre fue así, ¿no? Nuestro hermano Enrique era el moderador y siempre llegábamos a conclusiones bien interesantes y así fuimos aprendiendo acerca de la palabra. Eh, de tal manera que cuando pues ya junto con mi familia empecé a tomar los cursos bíblicos, pues ya muchos temas los habíamos visto en Plan Casas, ¿no? Y el Señor iba confirmando toda la enseñanza a través de los cursos, pero ya en Plan Casas, pues ya el Señor nos había enseñado de una manera bien bonita. Y bueno, ¿qué quiero decirte también? De cómo la palabra dice que los discípulos estaban unidos, ¿no? Y partían, ¿no? Estaban juntos y partían el pan en las casas. Entonces, no solamente es dar el pan, ¿no? Así de, ay, te doy el pan, sino que lo partían. Entonces, eso, pues a mí me ha traído mucha luz en este tema porque es una confirmación de cuál es la estructura y el funcionamiento de un plan casas. De que realmente en una casa no solamente es dar una enseñanza, sino de, que, de que compartas, o sea, de que partas, le des a cada uno una parte, ¿no? Pero, pero si te das cuenta desde ahí, ¿no? De el partir el pan es algo más cercano, ¿no? A solamente dar, ¿no? Tú puedes pasar por la calle y alguien te da algo, ¿no? Pero ya el hecho de partir implica incluso tener más elementos, ¿no? O sea, tener, no sé, una tabla, ¿no? En donde pones el pan y lo empiezas a partir y entonces lo entregas y aparte dice que con alegría, ¿no? Y alabando al Señor y habla acerca también del elemento de la oración. Entonces, un plan casas no solamente es enseñanza, es también el poder integrarte, ¿no? Con ese pequeño grupo, es compartir experiencias, dudas, ¿no? Eh, y, y, sobre todo juntos también participar del alabar, de dar testimonios y del orar, ¿no? Entonces es algo más en confianza que cuando vamos a la iglesia, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a cuarto punto de nuestro tema, acerca de los objetivos. ¿Qué objetivos se buscan en un plan casas? ¿Qué objetivos se tienen en un plan casas? Primero, hacer siempre de mi casa una extensión de la iglesia.
pero como dijimos, una extensión de la iglesia, pero en un lugar en donde se puede interactuar más con los hermanos. Ujú. Y es que es así. Yo te cuento la experiencia del Plan Casas, ¿no? De donde nació Centro Cristiano Zumpango, y la verdad es que ese cariño que tenemos por nuestros hermanos, ¿no? Que también iban, es un lazo muy fuerte, ajá. Es es un lazo que perdura hasta el día de hoy, ¿no? O sea, yo te puedo dar nombres de las personas que íbamos al Plan Casas y ahora que nos vemos, o sea, siempre es con un cariño y con un gusto tan, tan sabroso, ¿no? Así tan, ay, o sea, cuando ves a cada uno de estos hermanos, de verdad siempre se te mueve el corazón, ¿no? Porque esas personas a quienes amas mucho son hermanos entrañables, ¿no? Definitivamente. Y bueno, otro de los objetivos, como yo te decía, pues el plan Casas no solo se trata de que alguien predique, ¿no? Como generalmente pues, pasa los domingos en una iglesia, sino es de que quizás la persona que abre la casa modere, no necesariamente, también podría alguien o una familia decidir abrir su casa y que llegue alguien que modere eh, y, y que haya esa lluvia de ideas, ¿no? Y llegar entonces, por eso entra dentro de los objetivos, llegar a conclusiones muy sencillas, pero sobre todo prácticas, ajá, prácticas, que haya practicidad en cada enseñanza. Otro de los objetivos sería orar por las necesidades de cada uno de los participantes. Y el cuarto objetivo podría ser el enseñar los rudimentos de la fe. Tú me vas a decir, ¿y cuáles son los rudimentos de la fe? Bueno, es que pues, el sistema de Plan Casas es compartirle a aquellas personas que no conocen acerca del reino del Señor, ¿no? Acerca de, acerca de nuestro Dios. Entonces, siempre va a ser clave el empezar con eso, con los rudimentos de la fe. ¿Y cuáles son los rudimentos de la fe? Empezar a mostrarle a las personas qué clase de Dios tenemos, los atributos de Dios, qué significa la fe, el, lo importante que es la fe en nuestras vidas, el empezar a enseñarle a esa persona no a tener una religión, sino a tener una relación personal con nuestro Dios a través de la oración, empezarle a enseñar temas sencillos, que ellos vayan aprendiendo a abrir una Biblia, ¿no? Porque quizás pues ahorita nosotros ya lo hacemos con mucha facilidad, pero vamos a recordar como cuando nosotros iniciamos, ¿no? Que nos, te decían, Génesis y tú andabas buscando hasta por Apocalipsis, ¿no? Entonces, es, es eso, enseñarle los rudimentos, darle esa lechita como a un bebé, que a un bebé no le podemos dar bistec, ¿no? Así, ahí ten tu bistec. ¿Y el bebé qué hace con un bistec, no? Si todavía ni siquiera tiene dientes. Entonces, es darle lechita, esos rudimentos de la fe, ¿no? Eh, bueno, el quinto punto de nuestro tema. ¿Y cuál es mi función y mis responsabilidades si yo decido abrir mi casa? Bueno, pues una de tus funciones o responsabilidades podría ser el moderar, no necesariamente, no necesariamente. Recuerda que tú puedes abrir quizás tu casa, pero sea otra persona la que llegue a moderar, ¿no? Al grupo. ¿Mm? Entonces, y moderar en el sentido de que, ok, o sea, a ver, vamos a estudiar acerca de la fe y que cada quien empiece, ¿no? A través de la concordancia a buscar algunas citas, ¿no? Que les dé luz acerca de qué es la fe,
que se miren ejemplos de fe, ¿no? Para poder llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Eso. Luego, otra de las funciones o responsabilidades dentro de un plan casas es más bien disponer de recursos para recibir a esas personas, para que ellas reciban esa enseñanza, para que aprendan, para que oren y lean la palabra. Entonces es disponer de recursos. ¿Qué recursos, no? Yo te hablaba de que, por ejemplo, en el plan casas de, eh, inicial, pues se requerían sillas, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Había esos corazones dispuestos y llegaban sillas, ¿no? O sillas para los pequeñitos o colores, ¿no? Para que los niños iluminen, hojas, ¿no? Para que también los niños hagan su trabajito, cierto material, para que también pues, los niños hagan pues su trabajo con relación a su clase, al tema que vieron. Y entonces siempre se requieren, ¿no? De esos recursos para abrir una casa. Pero hay una responsabilidad mayor y es esta tercera, de crear un ambiente espiritual favorable en tu casa. Es decir, decíamos hace rato que el plan casas es hacer de tu casa una extensión de la iglesia. Y es eso, hacer de tu casa un territorio de Dios. ¿Cómo? Pues va a ser a través de la oración, mi hermano, a través de la oración, a través del ayuno, porque, porque quizás las personas que lleguen a esa casa, o a tu casa más bien, tú no sabes qué problemas traigan, ¿no? Entonces es importante que dentro de tu casa se haya creado ese ambiente espiritual propicio, en donde haya oración previa, ajá, haya esa protección de Dios, ¿no? O sea, entonces, en donde habite Dios, así como el Señor es templo, ajá, el Espíritu es templo, o más bien, ay, perdón, nosotros somos templo del Espíritu, asimismo nuestra casa debe de ser un lugar en donde habite la presencia de Dios y por lo tanto que se genere ese ambiente espiritual favorable y propicio para que la palabra que se enseña sea implantada en el corazón de cada uno de los oyentes. ¿Sí? Y también este cuarto punto, con mucha responsabilidad, es el dar testimonio, porque tu casa va a ser abierta para compartir acerca del reino de Dios y su justicia. Imagínate que tu casa sea abierta para ello y que después los vecinos escuchen cómo golpeas a tu esposa o cómo, hermana, tú le gritas a tus hijos, ¿no? O incluso a tu esposo. Entonces van a decir, no, pues para hacer lo mismo, mejor no, mejor, mejor, así estamos bien, ¿no? Por eso es importante siempre el testimonio. Y bueno, dentro de esas funciones y responsabilidades, ya no la puse allí, pero es también dar esa atención tanto a adultos, a jóvenes y niños. Por eso es importante que tú te sigas preparando porque, porque van a llegar, van a, vas a empezar a disipularlos y quizás después ellos, por esa confianza que tú vayas generando con ellos, te vayan preguntando ciertos temas o te vayan pidiendo ciertos consejos. ¿Y tú qué les vas a contestar? Sí, lo sano es que tú los dirijas con nuestros pastores, pero, pero a veces hay situaciones urgentes que no pueden esperar y tú debes de tener la palabra de Dios en tu boca. Y si la tienes en tu boca es porque primero la tienes en tu corazón. Entonces, por eso es importante. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los recursos.
mis recursos, que yo les llamaría más bien como los recursos de Dios, que Él nos da para administrarlos, ¿no? Como esos mayordomos, ya vimos el tema de mayordomía en otros cursos, entonces somos mayordomos de los recursos que nos da Dios. Bueno, ¿qué recursos se necesitan para un plan casas? Tiempo principal, tiempo familiar. Entonces, hay que estar dispuesto también a ello. Dedicar un tiempo que quizás pudimos pasar con la familia o en el trabajo o en otras cosas y ahora lo vamos a dedicar para que se dé esa enseñanza, para que se disipule, para que se comparta de la palabra. Privacidad, ya lo decíamos, la privacidad familiar. Tú vas a decir, yo dispongo de este espacio, ¿no? Dentro de mi casa, pero resulta que van a llegar niños y ellos se van a meter hasta la cocina y a los cuartos. Entonces, es ahí donde necesitamos ese amor, ¿no? Que yo te comentaba. Entonces, algo o una parte de esos recursos es la privacidad familiar y obviamente ese espacio dentro de tu casa. Es una rendición total al Señor. Convertir nuestra casa en casa de oración y que esa casa sea una extensión de la iglesia. Vamos a la palabra. Acompáñame a Mateo 21:13. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Y aquí Él, ¿qué decía? Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y ya después les dice a los demás más, ustedes la habéis hecho cuevas de ladrones, ¿no? Cueva de ladrones, perdón. Pero Él declaró, mi casa, casa de oración será llamada. Y yo te dije que también una de las funciones dentro del plan casas o de los objetivos más bien dentro del plan casas es orar. Entonces, que ese recurso, que tu casa sea también llamada a esa casa de oración, ¿no? Muy bien. Y tenemos nosotros promesas de parte de Dios cuando disponemos nuestro corazón a través de el abrir nuestras casas. ¿Cuáles son esas promesas que nos da Dios? Acompáñame a la palabra, ¿va? Hechos 2:2. Dice la palabra de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¡Wow! Que la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, esté en tu casa, ¿no? Llenando, cubriendo todo. Imagínate, ¿no? Qué hermosa bendición. Hechos 2:46, dice la palabra de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadiendo cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Y de verdad es que leo esta palabra y Dios trae a memoria, ¿no? Como yo te decía al inicio, el plan Casas, ¿no? El plan Casas del cual nació Centro Cristiano Zumpango. Y esta promesa, ¿no? De unidad. Tú abres tu casa y hay unidad entre los miembros, entre las personas a quienes estás discipulando. Yo te decía, veo a mis hermanos de Plan Casas y es un amor entrañable, ¿no? Es algo bien hermoso que nos une. Y cuando sabemos que tienen alguna necesidad, nos duele, ¿no? Como si nosotros estuviésemos pasando por la misma necesidad. Porque tantos viernes que nos reunimos
ahí en casa de nuestros pastores, tantos viernes, compartiendo todo. Uh-huh. Y después, justo antes de que iniciara la iglesia, teníamos reuniones de oración a las 5 de la mañana. Y después de esa reunión de oración, los hermanos nos invitaban té y a veces pan, ¿no? Por eso yo les decía, no, a veces no solamente se compartía de ese pan espiritual, sino también de ese pan físico. Y eso es hermoso, ¿no? El recordarlo, el tener memoria de cómo Dios va uniendo a su iglesia. Y lo hace a través de este sistema, ¿no? De ir abriendo casas, ¿no? Y bueno, ahora acompáñame a Hechos 16, verso 31 al 32. Hechos 16, 31, 32, dice la palabra de Dios. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oh, bueno, pues aquí habla acerca del carcelero, ¿no? Que estaba cuidando a Pablo con los discípulos y entonces hay un terremoto y las puertas, ¿no? de las rejas, pues con el terremoto se abre, ¿no? Y él se espanta porque dice, pues me van a castigar, ¿no? Porque ya se fueron los presos, ¿no? Que estaban en el calabozo, pero pues resulta que ellos no se habían ido, pero él, al ver todo eso, pues se postra, ¿no? Delante de los discípulos y ellos dicen, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, porque sabes que Dios no solamente te quiere bendecir a ti en lo individual, Él quiere bendecir a las familias. Ajá. Él viene por familias. Y entonces, dentro de las casas, siempre va a haber bendición en familia, en familia. Aquí quiero testificarte, ¿no? De cómo cuando nuestros hermanos Cruz salieron de CTC Santa María, pues la mayoría de los que nos reuníamos en ese plan casas, pues vivíamos en CTC Santa María. Entonces, una hermana prestaba los viernes su casa, los hermanos seguían viniendo, aunque ya vivían en el centro de Zumpango, pero ellas seguían viniendo acá a una casa, ¿no? de una hermana. Y mi mamá puso la casa, abrió la casa para niños, porque no cabíamos todos en la casa de la hermana que había dispuesto su casa, ¿no? Y entonces, con niños, pues venía a enseñar la hermana Rosita y una de mis hermanas no era convertida. Y ella escuchaba, ¿no? Ella da su testimonio de que escuchaba detrás de la puerta cómo la hermana Rosita le enseñaba a los niños. Y fue así como Dios alcanzó su corazón. Entonces, es lo que yo te digo. Dios siempre quiere bendecir en familia. Ajá, la bendición es para toda la familia. Y si leemos la palabra en segunda de Samuel 6, verso 10 al 12, dice la palabra de Dios. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. O sea, la casa de Obed-Edom fue bendecida a causa de ¿qué? Del arca de Dios. Y el arca de Dios significaba la presencia de Dios. Entonces, es por eso, cuando la palabra se da en tu casa,
hay bendición. Y la bendición no solamente se queda en ti, sino en tu casa, para toda tu familia. Créelo. Y finalmente, 2 Corintios 9, verso 6, dice el Señor, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El disponer de un recurso como algo como es tu casa, que es algo tan privado, tan personal, es algo generoso, pero Dios recompensa siempre esa generosidad. Ajá. Y bueno, pues, ¿cuál es el reto al que les estamos invitando? Dice la palabra de Dios, ¿no? En la cita base. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tú dices, bueno, es que es en el templo y por las casas, pero ¿qué pasa? Porque en estos tiempos estamos en pandemia y no es posible abrir la casa a todos, no es posible que nos reunamos, ¿no? Más de 10 personas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues mira, en la versión en otra versión de la Biblia, ¿no? En inglés, esta parte de, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, ajá, y todos los días en el templo y por las casas, en esta versión dice, and daily in the temple, in every house, and in every house, es decir, eh, y diariamente en el templo, esa es la traducción, y en cada, and in every house, en cada casa, o sea, si te das cuenta que dice por las casas, ¿no? O sea, no es ir por las casas enseñando, sino es en cada casa. Esto nos abre un poquito la visión, porque no solamente es de manera diaria, ¿no? And daily in the temple, no. Sino es in every house, en cada casa. Y es que nuestra visión es muy corta, hermano. Y pensamos que es ir a cada casa. Pero en estos tiempos de pandemia, Dios nos ha abierto nuestro entendimiento. Nos ha dado mayor visión y nos ha dicho que Él tiene un alcance mayor. Y por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy en día a través de la enseñanza de cursos básicos es parte de esto. Porque la enseñanza a través de los medios electrónicos, tecnológicos, está llegando a cada casa, a cada casa. Entonces, nada más es que nos dispongamos. Quizás en estos momentos de pandemia nosotros no vamos a abrir como tal o de manera física nuestra casa, pero ¿sabes qué sí vamos a hacer? Vamos a dedicar un espacio de nuestra casa, como lo estamos haciendo en esta tarde, y en este espacio se va a hablar de la palabra de Dios, esta palabra que tiene autoridad sobre nuestras vidas. En este lugar se va a orar, en este lugar se va a ministrar. Y quizás no pueda tener de una manera tan cercana a la otra persona, pero hay una cámara a través del cual esa persona nos está mirando, nos está viendo y está aprendiendo y está llegando la palabra a su corazón y está siendo ministrada. Entonces, lo podemos hacer. Nuestra mente, nuestras ideas, nuestro alcance era bien reducido, hermanos. Pensábamos que nada más era en el templo y ir o abrir una casa. No, el Señor ahora nos da mayor cobertura y nos dice, hay YouTube, hay Facebook, ¿no? Puedes compartir en vivo, ¿no? Quizás a través de Facebook, perdón. Entonces, yo te estoy abriendo el camino. Y tú, a través de una cámara, a través de un micrófono,
a través de estos medios que te doy, y con la palabra en tu corazón, tú puedes llegar al corazón de muchas personas. ¿Mm? Entonces, hoy la invitación quizás no es a que abras tu casa, ¿no? De esa forma como lo hacíamos anteriormente, sino de que dispongas de ese espacio en tu casa para que tú puedas, y de ese tiempo, sí, de ese tiempo, de ese recurso, para que tú puedas compartirle a alguien que conoces y empieces a disipularlo, ¿sí? Quizás a través de una cámara, a través de una llamada por teléfono, a través de tantas plataformas, ¿no? Y tantos medios, ¿ok? Entonces, vamos a concluir y vamos a agradecerle al Señor por esta enseñanza. Padre, bendecido eres, grande es tu nombre, porque tú nos enseñas, porque tú nos abres el panorama. Gracias por este tema tan hermoso que nos hace eh, recordar tantas cosas, pero nos haces también, nos haces pensar en que hemos sido muy cortos en visión y que tú ahora quieres disponer el corazón de nuestros hermanos para que ellos empiecen a usar medios digitales, plataformas digitales, y ellos empiecen así a compartir de tu palabra. Tanta mala enseñanza que podemos mirar en medios, pero tanta palabra con la cual tú ya nos has venido enseñando y con la cual nosotros podemos empezar a ministrar a aquellas personas que conocemos, Dios. En el nombre de Jesús, oramos porque mis hermanos puedan tener esa visión tan alta como la tienes tú, que podamos mirar con tus ojos, Dios, en el nombre de Jesús. También abre nuestro corazón para que siempre esté dispuesto, Dios, dispuestos a ser esos siervos útiles en tus manos, ser esos instrumentos, Dios, a seguir esa gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones. Quizás antes era inimaginable, Dios, decíamos cuánto necesitamos para viajar e ir a ser discípulos a todas las naciones, pero ahora a través de los medios también lo podemos hacer, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues Dios les bendice. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en nuestra próxima sesión de Zoom. Dios les bendice.